Me miro al espejo y casi no me reconozco, no por el maquillaje, ni por el peinado elaborado que tardó horas en completarse. Me desconozco porque la mujer que me devuelve la mirada lleva puesto un vestido de viaje color gris perla, simple y elegante, cuando debería estar envuelta en metros de encaje blanco y seda. Hoy es mi día de boda y sin embargo aquí estoy vestida como si fuera a huir, pero tal vez eso es exactamente lo que estoy haciendo. Hace 6 meses. Mi vida cambió para siempre. Recuerdo perfectamente esa tarde de otoño cuando mi padre me llamó a su estudio. El sol entraba por las ventanas con esa luz dorada que siempre me había parecido tan reconfortante, pero ese día, esa misma luz hacía que el polvo flotara en el aire como cenizas de algo que estaba a punto de morir. Mi padre evitaba mirarme a los ojos. Eso debería haberme advertido, Elena, me dijo finalmente. Su voz quebrándose de una manera que nunca había escuchado antes. Las tierras. Hemos perdido casi todo. Las malas cosechas, las deudas, los préstamos que no pudimos pagar. Me senté en el sillón de terciopelo verde que había sido de mi madre, ese que ella amaba porque desde ahí podía ver el jardín que cultivó con sus propias manos. Sentí que mis dedos se aferraban al reposabrazos como si fuera lo único sólido en un mundo que de repente se volvía líquido. Hay una solución, continuó mi padre. Y en sus ojos vi algo que me partió el corazón, vergüenza. El duque Rodrigo de Alcaraz ha propuesto un acuerdo matrimonial. El duque Rodrigo, un hombre al que nunca había visto más que de lejos en eventos sociales. Un hombre de 35 años, viudo, sin hijos, con una reputación de frialdad que precedía cada mención de su nombre. Si aceptas casarte con él, la voz de mi padre apenas era un susurro ahora. Salvará nuestras tierras. Los trabajadores, que dependen de nosotros, podrán mantener sus hogares. Tu hermana menor podrá tener la oportunidad de casarse por amor. Sin la carga de nuestras deudas, por amor. Qué ironía que esas palabras salieran de su boca en ese preciso momento. No lloré, no grité, no hice ninguna de las cosas que una joven de 23 años podría hacer al enterarse de que su vida ha sido negociada como si fuera una propiedad más. Simplemente asentí, porque eso es lo que me habían enseñado toda mi vida. El deber está antes que el deseo, la familia antes que el corazón, el sacrificio es la virtud más alta de una mujer. Conocí al duque Rodrigo una semana después. El encuentro fue en el salón principal de nuestra casa, con mi padre presente, por supuesto. Rodrigo llegó vestido de negro como si estuviera de luto permanente. Era alto, de rasgos afilados, con esos ojos oscuros que parecían mirar a través de las personas en lugar de verlas realmente. Nos saludamos con la cortesía que exige la sociedad y durante toda la conversación sentí como si estuviera participando en una obra de teatro donde yo no había elegido mi papel. Señorita Elena, me dijo con una reverencia perfecta, calculada. Es un honor, como si venderme en matrimonio fuera algo digno de celebración. Hablamos del clima, de la arquitectura de la casa, de trivialidades que llenaban el silencio pero dejaban intacto el vacío. No hubo ningún intento de conocerme, de preguntarme sobre mis sueños, mis miedos, lo que me hacía reír o llorar. Yo tampoco pregunté, ¿para qué? Ambos sabíamos que esto no era sobre amor o compatibilidad, era un acuerdo comercial y yo era la moneda de cambio. Cuando se fue, me quedé de pie en el salón vacío, escuchando el eco de sus pasos alejándose. Mi padre puso su mano en mi hombro. Eres muy valiente, hija mía, valiente. Esa palabra me perseguiría durante meses, porque no me sentía valiente. Me sentía derrotada como un barco que ha arriado sus velas y se deja llevar por la corriente, sin destino. Sin esperanza, los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos. La sociedad entera hablaba de la boda, la prometida del duque de Alcaraz. Qué afortunada eres, me decían, qué buen partido, qué futuro tan brillante te espera. Y yo sonreía, asentía, daba las gracias. Mientras por dentro sentía como cada día me alejaba un poco más de quien realmente era. El duque visitaba ocasionalmente, siempre correcto, siempre educado, siempre distante. Nuestras conversaciones nunca duraban más de 20 minutos, nunca estuvimos a solas, nunca me tomó de la mano, nunca me miró como si yo fuera algo más que una obligación que había aceptado cumplir y yo lo aceptaba.
Me decía a mí misma que esto era normal, que los matrimonios de nuestra clase siempre habían sido así, que el amor era un lujo reservado para los cuentos y las canciones. No para la vida real. Me repetía que podría tener una vida cómoda, segura, que tal vez con el tiempo encontraríamos una forma de convivencia civilizada, si no afectuosa. Me mentía, por las noches, acostada en mi cama, mirando las sombras que la luna dibujaba en el techo, me preguntaba si esto era todo lo que la vida tenía para ofrecerme: un matrimonio sin calor, una casa sin risas, una existencia vivida en los márgenes de mi propia historia, siempre observando, nunca participando realmente. Empecé a imaginar cómo sería el día de mi boda. Me veía caminando por el pasillo de la capilla, vestida de blanco, sonriendo para los invitados, prometiendo amor y devoción a un hombre que era poco más que un extraño. Me veía diciendo sí con una voz que no reconocería como mía. Me veía convirtiéndome en la duquesa de Alcaraz. Un título hermoso para una jaula dorada. Y entonces me veía desaparecer, no físicamente, sino en esencia. Veía como Elena, la mujer que amaba leer poesía bajo el roble del jardín, que dibujaba pájaros en los márgenes de sus libros, que soñaba con viajar a lugares donde nadie conociera su apellido, se desvanecía, poco a poco, hasta que solo quedara la cáscara de un deber cumplido. Ahora, 6 meses después, parada frente a este espejo, vestida para un viaje en lugar de una boda. Finalmente entiendo que ese miedo de desaparecer casi se hace realidad, pero algo cambió, algo que nunca pude haber anticipado cuando acepté este destino con resignación silenciosa. Y ese algo lo cambió todo. Todo comenzó con la capilla. El duque Rodrigo insistió en que la ceremonia se llevara a cabo en la antigua capilla de su finca, un edificio del siglo XVII que había caído en el abandono después de la muerte de su primera esposa. Necesita restauración, dijo durante una de sus breves visitas. He contratado al mejor arquitecto de la región para devolverle su gloria original. No pensé mucho en ello en ese momento. Era solo otro detalle en una lista interminable de preparativos que otras personas manejaban por mí. Pero 3 semanas después de ese anuncio, mi padre sugirió que fuera a inspeccionar el progreso de las obras. Después de todo, dijo con una sonrisa que intentaba ser alentadora, será el lugar donde comience tu nueva vida. Llegué a la capilla una mañana de primavera. El aire olía a tierra húmeda y flores silvestres. El edificio era hermoso incluso en su deterioro: paredes de piedra cubiertas de hiedra, vitrales rotos que aún conservaban fragmentos de colores imposibles. Un campanario que se elevaba hacia el cielo como una plegaria petrificada. Y allí, de pie sobre un andamio, con las mangas de su camisa enrolladas y polvo de yeso en el cabello oscuro, estaba el Mateo. No fue amor a primera vista. No creo en esos cuentos. Fue algo más sutil, más peligroso. Fue reconocimiento, como si mi alma hubiera estado buscando algo sin saber qué era, y de repente ahí estaba. Bajó del andamio cuando me vio, limpiándose las manos en un trapo. Tenía unos 30 años, quizás menos. Sus ojos eran de un color avellana que cambiaba con la luz, y cuando sonrió, fue con una calidez genuina que me tomó completamente desprevenida. Usted debe ser la señorita Elena, dijo, haciendo una pequeña reverencia que parecía más cortés que formal. Soy Mateo Cardona, el arquitecto encargado de la restauración. Hablamos durante horas ese día. Me mostró cada rincón de la capilla, explicándome con una pasión contagiosa los detalles arquitectónicos, la historia contenida en cada piedra, sus planes para devolver el edificio a su esplendor original, respetando su alma antigua. Hablaba con las manos, dibujando formas en el aire, y había una luz en sus ojos que nunca había visto en los del duque. Mire esto, me dijo, llevándome hacia uno de los vitrales parcialmente intactos. La luz del sol se filtraba a través del vidrio azul y dorado, pintando nuestras caras con colores celestiales. Este panel representa la esperanza. Vea cómo el artista usó el amarillo más brillante justo aquí, donde la luz es más intensa. Es como si quisiera decirnos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un punto de luz esperándonos. Me quedé sin palabras, no por el vitral, sino porque hacía tanto tiempo que nadie me hablaba así. Como si mis pensamientos importaran, como si mi presencia fuera algo más que un cumplido obligatorio.
empecé a visitar la capilla 2 veces por semana. Al principio me justificaba diciendo que era mi deber supervisar los preparativos, asegurarme de que todo estuviera perfecto para la boda, pero sabía la verdad, iba porque necesitaba esas conversaciones como necesitaba respirar. Mateo nunca preguntó directamente sobre mi compromiso, pero creo que notaba la tristeza que yo intentaba ocultar. Un día, mientras descansábamos sentados en los viejos bancos de madera, me preguntó, ¿es feliz? Señorita Elena, la pregunta me golpeó como una ola inesperada. Nadie me había preguntado eso, ni mi padre, ni el duque, ni las amigas que venían a admirar mi anillo de compromiso. Todos asumían que debía estar feliz o que la felicidad era irrelevante comparada con la seguridad y el estatus. No lo sé, respondí finalmente. Y la honestidad de esas palabras me asustó. Creo que he olvidado lo que significa sentir algo real. Mateo no dijo nada por un momento. Luego, con voz suave, comentó, mi madre solía decir que una vida sin sentimientos propios es como esta capilla antes de la restauración. Puede parecer que está en pie, que cumple su función, pero por dentro está vacía, esperando que alguien le devuelva el alma. Esas palabras se quedaron conmigo, resonaban en mi mente durante las noches de insomnio, durante las reuniones con la modista que ajustaba mi vestido de novia, durante las cenas silenciosas con mi familia donde todos fingíamos que este matrimonio era una bendición. Las semanas pasaron y sin darme cuenta, Mateo se convirtió en la parte del día que más esperaba. Hablábamos de todo, de sus viajes por Europa estudiando arquitectura, de los libros que ambos amábamos, de filosofía y arte y música. Me contó sobre su sueño de diseñar edificios que no solo fueran hermosos, sino que contaran historias, que hicieran sentir a las personas que pertenecían a algo más grande que ellas mismas, y yo. Por primera vez en meses hablé de mí. No, de la Elena que todos esperaban que fuera, sino de la Elena que vivía escondida en mi interior. Le conté sobre mi amor por la poesía, sobre cómo de niña quería ser escritora, sobre el diario secreto donde plasmaba pensamientos que nunca podría decir en voz alta. ¿Por qué dejó de escribir? Me preguntó un día, porque me dijeron que las esposas de duques no escriben poesía, respondí intentando sonar despreocupada. Tienen otras responsabilidades. Mateo me miró con una intensidad que me hizo desviar la vista. Con todo respeto, señorita Elena. Eso es lo más triste que he escuchado. ¿Qué sentido tiene vivir si tenemos que enterrar las partes de nosotros que más nos hacen sentir vivos? Esa noche, por primera vez en años, abrí mi viejo diario. Las páginas amarillentas olían a tiempo perdido. Comencé a escribir y las palabras fluyeron como un río que había estado contenido por un dique demasiado frágil. Escribí sobre la confusión que sentía, sobre el peso del deber y el susurro traicionero de algo que no me atrevía a nombrar porque sabía lo que estaba pasando, lo sabía y me aterraba. Me estaba enamorando de Mateo, no era algo dramático ni repentino, era sutil, como el cambio de las estaciones. Un día te das cuenta de que los árboles tienen hojas nuevas y no puedes recordar exactamente cuándo brotaron. Así era esto. De repente me descubría sonriendo sin razón al recordar algo que había dicho. Mis manos temblaban cuando estaba cerca. El mundo parecía más brillante, más real, más lleno de posibilidades cuando estábamos juntos, y eso me llenaba de una culpa abrumadora. ¿Qué clase de mujer era? Estaba prometida. Comprometida no solo con un hombre, sino con el futuro de mi familia entera. Cada risa que compartía con Mateo se sentía como una traición. Cada momento de felicidad era una puñalada a mi sentido del deber. Intenté distanciarme. Dejé de visitar la capilla durante 2 semanas. Pero la ausencia solo intensificó lo que sentía. El duque vino a visitarme durante ese tiempo y mientras conversábamos sobre arreglos florales y listas de invitados, me di cuenta de algo desgarrador. Podía pasar toda mi vida con este hombre y nunca sentiría ni una fracción de lo que sentía en una sola conversación con Mateo. Cuando finalmente regresé a la capilla, Mateo estaba pintando uno de los marcos de las ventanas. Se giró al escucharme entrar y la alegría pura en su rostro me partió el corazón. La extrañé, dijo simplemente, y esas 2 palabras contenían más sinceridad que todos los cumplidos formales que el duque me había dado en 6 meses. Nos quedamos ahí mirándonos.
Y en ese silencio cargado comprendí que él también lo sentía. Este hombre honesto y apasionado que hablaba del mundo con ojos llenos de asombro que me veía realmente. Sentía lo mismo que yo, y ninguno de los dos podía hacer nada al respecto. La semana antes de la boda, el duque Rodrigo hizo algo que nunca había hecho antes. Pidió pasar tiempo a solas conmigo, no en el salón formal con mi padre vigilando desde su silla, no en una cena rodeada de familiares y protocolo. Quería caminar conmigo por los jardines de su finca, solo nosotros dos, sin testigos. Acepté, por supuesto. ¿Qué otra cosa podía hacer? En 7 días sería su esposa. En 7 días prometería amarlo y honrarlo por el resto de mi vida. Parecía apropiado que al menos intentáramos conocernos un poco antes de atarnos el uno al otro para siempre. Era una tarde de finales de primavera. El aire olía a rosas y a esa promesa de verano que siempre me había parecido tan llena de esperanza. Qué irónico que ahora solo me pareciera una burla. Caminamos en silencio durante varios minutos. Rodrigo tenía las manos cruzadas detrás de la espalda, su postura perfecta como siempre, su expresión inescrutable. Yo mantenía la distancia apropiada, mis manos entrelazadas frente a mí. Mis ojos fijos en el camino de grava bajo mis pies. Elena, dijo finalmente, y hubo algo diferente en su voz, algo cansado. Necesito preguntarte algo y te ruego que seas honesta conmigo. Me detuve, sorprendida. Era la primera vez que lo escuchaba pedir algo. En lugar de simplemente declarar ¿quieres realmente casarte conmigo?, la pregunta me golpeó como un viento helado. Abrí la boca para dar la respuesta que se esperaba de mí, la respuesta que había ensayado 1000 veces en mi mente. Por supuesto. Su excelencia, es un honor. Será un privilegio ser su esposa. Pero algo en sus ojos me detuvo. Había una vulnerabilidad ahí que nunca había visto antes. Este hombre frío y distante, este duque que siempre parecía estar hecho de mármol y de ver, me estaba mostrando algo real. No, susurré finalmente, y la verdad me salió como un sollozo. No. No quiero. Esperaba enojo, esperaba indignación. Lo que no esperaba era ver alivio en su rostro. Rodrigo cerró los ojos por un momento largo, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente pudiera exhalar. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas en ellos. Yo tampoco, dijo, y su voz se quebró. Dios me perdone, pero yo tampoco quiero. Nos quedamos ahí parados. Dos extraños atados por un compromiso que ninguno deseaba, finalmente siendo honestos el uno con el otro por primera vez. Hay alguien más, continuó Rodrigo mirando hacia el horizonte. Una mujer que conocí hace 2 años. Se llama Isabel, es maestra en un pueblo cercano a mis tierras del norte, no tiene título. No tiene dote, no tiene nada que la sociedad considere valioso excepto un corazón que es más grande que todos los salones de baile en los que he estado obligado a bailar. Hablaba de ella con una ternura que transformaba completamente su rostro. De repente pude ver al hombre que se escondía detrás del título, detrás de las obligaciones, detrás de la máscara de frialdad que había construido para sobrevivir en un mundo que no le permitía ser simplemente humano. La amo, dijo simplemente. La amo de una manera que no sabía que era posible amar, y cada día que pasa acercándome a esta boda es una tortura porque sé que al casarme contigo la pierdo para siempre. Entonces, ¿por qué lo haces?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Por la misma razón que tú, respondió, mirándome directamente ahora, por deber, por familia, por todas las expectativas que nos han colocado encima desde que nacimos. Mi título requiere una esposa apropiada, herederos, una alianza con una familia respetable. Isabel nunca podría hacer eso. Sin importar cuánto la ame, me senté en un banco de piedra cercano, mis piernas de repente incapaces de sostenerme. Todo este tiempo había pensado que era la única prisionera en esta situación. Nunca se me ocurrió que Rodrigo también estuviera sufriendo. También estuviera sacrificando su felicidad en el altar del deber. ¿Hay alguien para ti?, preguntó, suavemente, sentándose a mi lado pero manteniendo la distancia respetuosa. ¿Alguien que hace que esta decisión sea aún más dolorosa? Pensé en Mateo, en sus ojos llenos de luz cuando hablaba de sus sueños, en la forma en que mi nombre sonaba diferente cuando él lo pronunciaba, en las conversaciones que me hacían sentir viva por primera vez en años. Sí, admití. Y fue la primera vez que lo decía en voz alta.
¿Hay alguien? Rodrigo asintió, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. ¿Lo amas? No lo sé, dije honestamente, no he tenido tiempo suficiente para siquiera explorar lo que siento, solo sé que cuando estoy con él. Recuerdo quién soy, o quién podría ser, si tuviera la libertad de elegir. La libertad de elegir, repitió Rodrigo con una risa amarga. ¡Qué concepto tan extraño para personas como nosotros! Nos quedamos sentados en silencio. Dos personas que en circunstancias diferentes podrían haber sido amigos unidos por la tragedia compartida de vidas que no nos pertenecían. ¿Alguna vez te preguntaste, dije finalmente, qué es realmente el honor? Toda mi vida me han dicho que lo honorable es cumplir con mis obligaciones, sacrificar mi felicidad por el bienestar de otros. Pero últimamente me pregunto, ¿es realmente honorable vivir una mentira? ¿Es honorable prometerte amor eterno cuando sé que nunca podré dártelo? ¿Es honorable construir un matrimonio sobre la tumba de nuestros verdaderos sentimientos? Rodrigo me miró con una intensidad nueva. ¿Qué estás diciendo, Elena? Estoy diciendo que no sé si puedo hacer esto. Las palabras salían ahora como un torrente que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Estoy diciendo que cada noche me acuesto pensando en los próximos 50 años viviendo en una casa donde no hay amor, teniendo conversaciones que no significan nada, siendo la duquesa de Alcaraz mientras Elena se marchita y muere por dentro, y no sé si soy lo suficientemente fuerte para eso. ¿Y tu familia? Preguntó Rodrigo. Las tierras, las deudas. Lo sé, dije, y las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Créeme, lo sé. Llevo el peso de esa responsabilidad cada segundo de cada día. Mi padre, mi hermana. Todos los trabajadores que dependen de nuestras tierras. Si cancelo esta boda, los condeno a todos. Pero si sigues adelante, dijo Rodrigo suavemente, te condenas a ti misma. Nos miramos, y en ese momento hubo una comprensión mutua más profunda que cualquier cosa que pudiéramos haber compartido como esposos. Éramos dos almas atrapadas en el mismo dilema imposible, obligados a elegir entre el deber y el deseo, entre la responsabilidad hacia otros y la responsabilidad hacia nosotros mismos. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Rodrigo después de un largo silencio, que ni siquiera estoy seguro de cuál es la elección correcta. Si fuera clara, si pudiera decir con certeza que sacrificar nuestra felicidad salva a otros o que buscar nuestra felicidad es lo moralmente correcto, sería más fácil. Pero no hay claridad, solo hay dolor de cualquier manera que elijamos. Tenía razón, no había salida fácil de este laberinto. Cada camino tenía su propio precio, su propio sacrificio. La boda es en 7 días, dije, más para mí misma que para él. 7 días, repitió Rodrigo. ¿Es suficiente tiempo para decidir el resto de nuestras vidas? Me puse de pie, sintiendo el peso de esa pregunta en cada fibra de mi ser. Supongo que tendremos que averiguarlo. Mientras caminaba de regreso a la casa, sentí que algo había cambiado fundamentalmente. La conversación con Rodrigo no había resuelto nada, pero había roto algo, la ilusión de que estaba sola en esto. La creencia de que simplemente podía aceptar mi destino y seguir adelante. Ahora sabía que había otra persona sufriendo tanto como yo, y de alguna manera eso hacía todo aún más complicado, porque si ambos éramos prisioneros, ¿quién tenía la llave? La mañana de mi boda desperté antes del amanecer. No había dormido realmente. Había pasado la noche entera mirando el techo de mi habitación, escuchando el reloj marcar cada hora que me acercaba a un momento del que no sabía si podría regresar. En unas horas caminaría por el pasillo de esa capilla restaurada. En unas horas diría palabras que me atarían para siempre a una vida que no había elegido, o no lo haría. Esa posibilidad había estado creciendo en mi mente desde mi conversación con Rodrigo, como una semilla plantada en tierra fértil. Y, si simplemente no me presentaba, y si huía, dejaba atrás todo esto y comenzaba de nuevo en algún lugar donde nadie conociera mi nombre ni mis obligaciones. Pero cada vez que ese pensamiento tomaba forma, veía el rostro de mi padre, la esperanza. En los ojos de mi hermana menor pensaba en las familias que perderían sus hogares si nuestras tierras se vendían para pagar deudas. No podía simplemente desaparecer y dejar que todos pagaran el precio de mi cobardía. ¿O era cobardía renunciar a mi propia felicidad? ¿O era cobardía no hacerlo? Me vestí en silencio.
eligiendo un vestido simple en lugar de la bata que la doncella había preparado para mí. Necesitaba caminar, pensar, encontrar alguna forma de claridad antes de que el mundo despertara y comenzaran los preparativos finales. Bajé las escaleras como un fantasma, salí de la casa antes de que alguien pudiera verme. Mis pies me llevaron por el camino familiar hacia el jardín donde mi madre había pasado tanto tiempo cuando estaba viva, el roble bajo el cual solía leerse Gia-i, sus ramas extendiéndose como brazos que ofrecían refugio. Mamá, susurré al aire de la mañana, no sé qué hacer. Mi madre había muerto cuando yo tenía 16 años, demasiado joven para haberme enseñado cómo navegar decisiones como esta, pero recordaba algo que me dijo una vez, cuando me encontró llorando porque había decepcionado a mi tutora de piano. Elena, mi amor, me había dicho, secando mis lágrimas, el arrepentimiento más profundo no viene de los errores que cometes, sino de las veces que traicionas tu propia alma por complacer a otros. ¿Era eso lo que estaba haciendo? Traicionando mi propia alma. Elena, me giré sobresaltada. Mi padre estaba ahí, envuelto en su bata de casa, con el cabello despeinado y los ojos cansados. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos 6 meses. No podías dormir tampoco, dijo suavemente, acercándose al banco bajo el roble. ¿Puedo sentarme contigo? Asentí, incapaz de hablar. Mi padre se sentó a mi lado. Y por un largo momento simplemente observamos cómo el cielo comenzaba a aclararse en el horizonte, pintando el mundo de rosas y dorados. Hay algo que nunca te conté, comenzó finalmente. Su voz apenas un susurro. Sobre cómo conocí a tu madre, lo miré sorprendida. Mi padre rara vez hablaba de mi madre después de su muerte. Era como si el dolor fuera demasiado grande para ponerlo en palabras. Yo estaba comprometido con otra mujer cuando la conocí, continuó, una lady de una familia muy respetable. El compromiso había sido arreglado por nuestros padres cuando éramos niños. Yo lo aceptaba porque eso es lo que se hacía. No sabía que había otra opción. Nunca había escuchado esta historia. Mi padre respiró profundo. Antes de continuar, entonces conocí a tu madre en un baile. Ella era la hija de un profesor de universidad, sin título, sin dote importante. Bailamos una vez, solo una vez. Y supe que mi vida había cambiado para siempre. La forma en que me miraba, como si pudiera ver más allá de mi título y mi apellido, directamente a quien yo realmente era. Nunca había experimentado nada así. ¿Qué hiciste?, pregunté. Aunque parte de mí ya conocía la respuesta, al principio nada. Intenté olvidarla. Seguí con los planes de boda con mi prometida, pero cada día era una agonía. Me sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona, caminando hacia un futuro que me asfixiaba lentamente. Se detuvo y vi lágrimas en sus ojos. 3 semanas antes de la boda, rompí el compromiso. Mi familia estaba furiosa. Algunos parientes dejaron de hablarme. Hubo escándalo, chismes, juicios. Pero perseguí a tu madre y milagrosamente ella me aceptó. Nos casamos 6 meses después. Me quedé sin aliento. Nunca supe. Fueron los mejores años de mi vida, Elena, dijo mi padre, tomando mi mano. Cada momento con tu madre, cada conversación, cada risa, cada dificultad que enfrentamos juntos. Valió cada segundo de desaprobación social, cada puerta que se cerró, cada amistad que perdí, porque elegí amor sobre deber. Y esa elección me dio una vida que valía la pena vivir. Pero las tierras, dije, confundida, las deudas. Sí, hubiera elegido mejor. Las deudas no tienen nada que ver con tu madre, interrumpió mi padre firmemente. Son el resultado de mis propias malas decisiones de inversión, de cosechas fallidas, de factores fuera de mi control. Y Elena, aquí está la verdad: que he estado demasiado cobarde para decirte, no es tu responsabilidad arreglarlo. Me quedé congelada. ¿Qué? He sido egoísta, continuó, y ahora las lágrimas caían libremente por su rostro. Tan egoísta. Cuando el duque propuso este matrimonio, vi una salida fácil de mis problemas. No pensé en lo que te estaba pidiendo que sacrificaras. O peor, lo pensé y decidí que mi comodidad, mi orgullo, mi incapacidad de enfrentar las consecuencias de mis propios errores era más importante que tu felicidad. Papá, no, déjame terminar, dijo, apretando mi mano. Anoche no pude dormir, pensando en tu madre.
En lo que diría si supiera lo que te he pedido que hagas, y sé exactamente lo que diría. Me miraría con esa expresión suya que siempre me hacía sentir como un niño siendo regañado. Y me diría, ¿cómo te atreves a pedirle a nuestra hija que viva una mentira cuando tú mismo elegiste la verdad? Me llevó su mano a mi mejilla. El gesto tan lleno de ternura que me partió el corazón. Elena, mi niña preciosa, he sido un padre terrible estos últimos meses. Te he tratado como una solución en lugar de como mi hija. Y estoy aquí esta mañana para decirte algo que debí decir hace 6 meses. Hizo una pausa. Respirando temblorosamente, no tienes que casarte con el duque. Las tierras se pueden perder. Encontraremos otra manera. Venderemos lo que tengamos. Que vender, nos mudaremos si es necesario, viviremos con menos. Pero tu alma, hija mía, tu capacidad de amar y ser amada, de vivir una vida auténtica, eso es irreemplazable. Algo se rompió dentro de mí. Todas las barreras que había construido. Toda la resignación que había cultivado, todo el sacrificio que había estado dispuesta a hacer, se desmoronó como un castillo de arena ante la marea. Hay alguien, dije entre sollozos, hay alguien que cuando estoy con él. Recuerdo quién soy, quién quiero ser. Lo sé, dijo mi padre suavemente, he visto cómo has cambiado en estos últimos meses. Al principio te volvías más apagada, más gris. Pero luego algo cambió, empezaste a brillar de nuevo aunque intentaras ocultarlo. Una luz apareció en tus ojos que no había visto desde que eras niña. Es el arquitecto, admití. Mateo, nunca ha pasado nada inapropiado, nunca hemos. Pero cuando hablo con él, siento que puedo respirar, siento que la vida podría ser algo más que solo cumplir obligaciones. Mi padre sonrió aunque las lágrimas seguían cayendo. Tu madre me hacía sentir exactamente así, como si el aire fuera más limpio cuando ella estaba cerca, como si el mundo tuviera más colores. Pero ¿y el duque? ¿Y todas las personas que vendrán a la boda? ¿Y tú y mí? Hermana, el duque sobrevivirá, dijo mi padre. Tiene sus propias razones para este matrimonio. Y sospecho que ninguna de ellas tiene que ver contigo realmente. Los invitados se irán a casa con una historia interesante que contar. Y tu hermana y yo, Elena, estaremos bien. Siempre hemos estado bien cuando tenemos lo que realmente importa, el uno al otro. El sol había salido completamente ahora, bañando el jardín en luz dorada. Era el día de mi boda y por primera vez en 6 meses. Sentí que podía ver con claridad. ¿Qué hago, papá? Pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. Haz lo que yo hice hace tantos años, dijo, besando mi frente. Elige la verdad, elige la vida, elige el amor. Y en ese momento. Con el sol naciente iluminando el camino. Delante de mí supe exactamente lo que tenía que hacer, volví a la casa con mi padre y por primera vez en 6 meses caminé con la cabeza en alto. Sabía lo que tenía que hacer y aunque me aterraba, también me llenaba de una extraña sensación de paz. Era como si finalmente hubiera encontrado tierra firme después de meses a la deriva. Lo primero era hablar con Rodrigo, lo encontré en el salón de la finca donde se suponía que debíamos prepararnos para la ceremonia. Estaba de pie frente a la ventana, ya vestido con su traje de boda, pero su postura era la de un hombre esperando una ejecución, no una celebración. Rodrigo, dije suavemente, se giró. Y cuando vio mi vestido de viaje en lugar del vestido de novia, algo pasó por su rostro. No fue sorpresa exactamente, fue más como reconocimiento. No vas a hacerlo, dijo. No era una pregunta, no puedo, respondí. Creo que tú tampoco quieres que lo haga. Se quedó en silencio por un largo momento. Luego, para mi sorpresa, sonrió. Era la primera sonrisa genuina que le había visto. Tienes razón, dijo. Dios me ayude. Pero tienes razón, he pasado toda la noche pensando en Isabel, en lo que significa realmente el honor, en si puedo vivir el resto de mi vida con este arrepentimiento. Y pregunté suavemente, creo que he sido un cobarde, admitió. He usado mi título, mis responsabilidades, las expectativas de la sociedad como excusas para no luchar por lo que realmente quiero. Pero verte aquí, con el coraje de elegir tu propia felicidad, me hace darme cuenta de que yo también puedo elegir. Nos miramos, dos personas que hace unas horas habrían sido marido y mujer.
Ahora unidos por algo mucho más valioso, la comprensión mutua y el respeto. Gracias, Elena, dijo Rodrigo, por ser más valiente que yo, por mostrarme que hay otra manera. Entonces, ¿me apoyarás?, pregunté. Cuando se lo diga a todos. Cuando enfrente el escándalo, estaré a tu lado, prometió. Y más que eso, tomaré mi parte de la responsabilidad. Esto fue una decisión mutua y así es como lo presentaremos, asentí. Sintiendo que un peso enorme se levantaba de mis hombros, la capilla estaba llena cuando llegamos. Más de 200 invitados, todos vestidos con sus mejores galas. Todos esperando presenciar la unión del duque de Alcaraz y la señorita Elena. El murmullo de conversaciones se detuvo cuando entramos juntos, Rodrigo y yo, ambos vestidos de manera completamente inapropiada para una ceremonia de boda. Vi la confusión en los rostros, vi a mi hermana levantarse de su asiento, preocupación en sus ojos. Vi a Mateo en la parte de atrás de la capilla, el hombre cuyo trabajo de restauración había creado este espacio hermoso. Y nuestras miradas se encontraron por un segundo, antes de que yo tuviera que apartar la vista. Rodrigo y yo caminamos juntos hacia el altar. El sacerdote nos miraba desconcertado, claramente sin saber qué hacer con esta desviación del protocolo. Buenos días a todos, comencé. Y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Sé que están aquí para presenciar una boda, y lamento profundamente tener que decirles que no habrá ceremonia hoy. El murmullo que siguió fue como una ola, rompiendo, voces elevándose en sorpresa, shock, indignación. Pero continué. El duque Rodrigo y yo hemos llegado a una decisión mutua, dije, y sentí a Rodrigo dar un paso adelante a mi lado. Un gesto de solidaridad que me dio fuerzas para continuar. Hemos decidido que no podemos, en buena conciencia, proceder con un matrimonio que ninguno de los dos desea realmente. Escándalo, gritó alguien, vergüenza. Pero también vi otros rostros, vi a mi padre. De pie con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa orgullosa en su rostro. Vi a algunas mujeres mayores intercambiando miradas que parecían decir ojalá yo hubiera tenido ese coraje. Vi a jóvenes que me miraban con algo que parecía esperanza. Entiendo que esto causa inconvenientes, continué. Entiendo que muchos de ustedes viajaron largas distancias, que esperaban una celebración, y por eso me disculpo sinceramente. Pero no puedo disculparme por elegir la honestidad sobre la conveniencia. La verdad sobre la apariencia. Rodrigo habló entonces, su voz resonando en la capilla silenciosa. Esta decisión no fue tomada a la ligera. La señorita Elena y yo hemos hablado extensamente y ambos coincidimos en que sería una injusticia para ambos y para ustedes proceder con votos que no podemos cumplir con sinceridad. Un matrimonio debe estar fundado en algo más que obligación. ¿Qué hay de las tierras?, gritó alguien. ¿Qué hay del acuerdo? Las tierras son mi responsabilidad, dijo mi padre, poniéndose de pie, no la de mi hija, y prefiero perder cada hectárea que tengo antes que vender la felicidad de Elena por seguridad financiera. Hubo más murmullos, más exclamaciones, pero también algo más. Silencio de algunas personas que parecían estar reflexionando realmente sobre lo que estábamos diciendo. Les agradezco a todos por venir, dije, sintiendo que las lágrimas comenzaban a caer pero sin intentar detenerlas. Les agradezco por sus buenos deseos para mí y para el duque, y espero que puedan entender, si no ahora, tal vez algún día, que a veces el acto más valiente no es cumplir lo que otros esperan de nosotros, sino atrevernos a vivir nuestra propia verdad. Bajé del altar entonces y comencé a caminar por el pasillo. Cada paso se sentía como caminar hacia la libertad. Algunos invitados me miraban con desprecio, otros con lástima, pero algunos me miraban con respeto. Cuando llegué a la parte de atrás de la capilla, Mateo estaba ahí. Nuestros ojos se encontraron y vi en ellos tantas preguntas, tanto asombro, tanta emoción contenida. Elena susurró. No ahora, dije suavemente, aunque cada parte de mí quería detenerme, quería caer en sus brazos. Quería prometerle todo lo que mi corazón sentía. Todavía no. Necesito hacer esto por mí primero. Necesito descubrir quién soy cuando no estoy siendo quien otros necesitan que sea. Él asintió, entendiendo de una manera que me hizo amarlo aún más. Estaré aquí, cuando estés lista, si me quieres. Estaré aquí. Salí de la capilla hacia la luz brillante del día. Mi padre me esperaba afuera con el carruaje.
no el carruaje de boda decorado con flores y cintas, sino uno simple, uno que me llevaría lejos de aquí, hacia un futuro que aún no conocía, pero que finalmente era mío para descubrir. ¿A dónde quieres ir?, preguntó mi padre mientras subía. No lo sé, admití, y me reí a través de las lágrimas. Realmente no lo sé. Entonces es el lugar perfecto para empezar, dijo él, sonriendo mientras el carruaje comenzaba a moverse. Miré por la ventana hacia la capilla que se alejaba. Vi a los invitados saliendo, algunos escandalizados, algunos confundidos, algunos tal vez inspirados. Vi a Rodrigo de pie en los escalones. Y cuando nuestras miradas se encontraron, él levantó su mano en un gesto de despedida y buena suerte. Vi a Mateo observando el carruaje alejarse y en su rostro vi paciencia y esperanza. Pero más que nada, me vi a mí misma reflejada en el vidrio de la ventana, y por primera vez en tanto tiempo, reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. Los meses siguientes no fueron fáciles. Hubo chismes, por supuesto. Hubo puertas que se cerraron, invitaciones que dejaron de llegar, amistades que resultaron ser menos sólidas de lo que pensaba. Mi familia tuvo que hacer sacrificios. Vendimos algunas de las tierras. Nos mudamos a una casa más pequeña, aprendimos a vivir con menos lujos materiales, pero también hubo cosas que ganamos. Mi padre, liberado de la presión de mantener las apariencias, se volvió más ligero, más presente. Mi hermana, viendo mi ejemplo, encontró el coraje para perseguir sus propios sueños en lugar de esperar que alguien más los creara por ella, y yo comencé a escribir de nuevo, poesía al principio, luego historias. Luego artículos sobre la condición de las mujeres en nuestra sociedad que algunos periódicos progresistas aceptaron publicar. Rodrigo me escribió 3 meses después de la boda. Había ido a buscar a Isabel, le había propuesto matrimonio y ella había aceptado. No sería una duquesa y él enfrentaría críticas, pero había elegido el amor sobre el deber. Y era más feliz de lo que nunca había sido. Y Mateo esperó, tal como prometió. No me presionó, no me persiguió, simplemente siguió siendo quien siempre había sido: honesto, apasionado, paciente. Nos vimos ocasionalmente en exposiciones de arte, en conferencias sobre arquitectura donde yo cubría el evento como escritora, y lentamente, sin prisa pero sin pausa, construimos algo real. No fue un cuento de hadas, fue mejor que eso. Fue real, complicado, imperfecto y completamente nuestro. Ahora, 2 años después, miro por la ventana de mi pequeño estudio donde escribo, y pienso en esa mañana frente al espejo, vestida de viaje en lugar de novia. Pienso en el coraje que tomó caminar hacia lo desconocido, dejar atrás la seguridad por la autenticidad, elegir la verdad sobre la conveniencia. A veces, el acto más valiente no es cumplir lo que otros esperan de ti, sino atreverte a escuchar tu propio corazón. Hoy elegí vivir mi verdad y aunque el camino no siempre ha sido fácil, por primera vez en mi vida soy libre. Y esa libertad, esa capacidad de mirarme al espejo y reconocer a la mujer que me devuelve la mirada, vale más que todos los títulos y todas las tierras del mundo.